Buenas tardes, compañeros y compañeras de grado undécimo. En esta oportunidad vamos a trabajar otras aplicaciones de la ecuación de los gases ideales y vamos a iniciar entonces con específicamente la densidad de un gas. Estamos trabajando el libro Química, la ciencia central, página 401. Vamos a trabajar el ejercicio 1041A. Bien, pero para ello necesitamos unas fórmulas inicialmente. ¿Cuáles fórmulas? Unas fórmulas que no hemos trabajado en clase. Vamos a partir de la ecuación del gas ideal. Entonces la ecuación del gas ideal es igual a presión por volumen, es igual a moles por constante por temperatura. Debemos buscar la forma de incluir en dicha ecuación la ecuación de densidad que dice que la densidad de cualquier sustancia es equivalente a la masa sobre el volumen. Ok, bien. Entonces, ¿cómo relacionamos estos dos o estas dos ecuaciones? De la siguiente forma. Tenemos claro que moles es igual a masa sobre masa molar. Por lo tanto, entonces vamos a escribir acá presión por volumen es igual a masa sobre masa molar por constante por temperatura. Vamos a hacer lo siguiente, W, que es la masa molar, la vamos a pasar a multiplicar y entonces nos queda que presión por W es igual a la masa y el volumen que estaba multiplicando lo pasamos a dividir. R y T se mantienen igual. Como ustedes pueden notar, masa sobre volumen equivale a densidad. Eso quiere decir entonces que aquí lo que vamos a hacer simplemente es escribir que presión por masa molar es igual a la densidad de un gas sobre la constante por la, por la constante por la temperatura. Esa entonces es la ecuación general. Estas ecuaciones, vamos a numerarlas, ecuación 1, ecuación 2, y esta va a ser nuestra ecuación 3, porque pueden ser usadas en varios casos diferentes. La ecuación de densidad que teníamos ya no la vamos a necesitar, porque pues no se aplica para gases, sino para sustancias en estado sólido y estado líquido. ¿Ok? Recuerden que para gases es importante involucrar la constante y la temperatura. Bien, ahora vamos a mirar entonces el ejercicio 1041, ya teniendo claro que estas son las ecuaciones que vamos a emplear. Cualquiera de esas nos puede servir. Obvio la ecuación del gas ideal, pero por el momento como estamos hablando de densidad, no vamos a usar directamente esa ecuación. Retomemos el ejercicio, vamos a hacer la lectura y el análisis respectivo. Ok, entonces dice el ejercicio. Estamos trabajando el 1041. Calcule la densidad del dióxido de nitrógeno gaseoso a 0,970 atmósferas y 35 centígrados. B. Calcule la masa molar de un gas si 2,5 gramos ocupa 0,875 litros a 685 torricelis y 35 centígrados. Ok, vamos a trabajar entonces el literal A. Vamos a tomar los datos de la pregunta. Y entonces nos dicen, el ejercicio que estamos planteando nos dice y nos pide hallar la densidad del dióxido de nitrógeno. Eso es lo que debemos hallar. Los datos que nos dan, entonces tenemos la presión que es de 0,970. Entonces la presión del dióxido de nitrógeno que es de 0,97 atmósferas. Ok, bien. El otro dato que nos da el ejercicio es la temperatura, 35 centígrados. Y nos dice también entonces la temperatura es de 35 centígrados. Esos son los datos. Aquí entonces a mano derecha vamos a resolver el ejercicio. Bien, vamos a comparar entonces lo que tenemos. Resulta que tenemos involucrado en la ecuación densidad, presión y temperatura.
Nos están pidiendo hallar densidad. Otro dato importante, sabemos cuál es la sustancia. Por lo tanto, vamos a usar la ecuación 3. Tenemos la presión, tenemos la constante, que siempre es el mismo valor, la temperatura, debemos hallar densidad y W también lo tenemos. ¿Por qué? Porque es el NO2. Y con el NO2, con la fórmula, podemos hallar la masa molar. Bien, entonces despejamos densidad de esa ecuación. Para despejar densidad de esa ecuación, entonces densidad es igual a presión por masa molar sobre constante por temperatura. Por lo tanto, la densidad es igual a la presión, que son 0,97 atmósferas, por la masa molar. El oxígeno, un solo oxígeno tiene una masa de 16 y son 2, son 32, más el del nitrógeno que es 14, sería 46. Eso es 46 gramos sobre mol. Sobre la constante 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que son 35 centígrados más 273 son 308 Kelvin, porque debemos hacer la respectiva conversión para poderlo cancelar con la constante. Vamos a cancelar entonces unidades. Atmósferas con atmósferas se cancelan, Kelvin con Kelvin se cancela, moles con moles se cancela, y observen bien que nos queda gramos sobre litro. Eso quiere decir que las unidades de densidad de un gas se expresan en gramos sobre litro. Esas son las unidades de densidad de un gas. Entonces, ahora vamos a hacer el cálculo. Y entonces el ejercicio dice, a ver, lo recuerdo, 0,97 por 46 dividido entre la constante por 308. Por 308. Ok. Eso nos da 1,76. Vamos a expresarlo con un solo decimal, entonces sería 1,8. La densidad, por lo tanto, es 1,8 gramos sobre litro. ¿Ok? Bien. Ahora, en los ejercicios adicionales de densidad, usted lo que debe tener en cuenta es que puede estar ocupando o usando cualquiera de estas ecuaciones con los datos que tenga. Es saber reemplazar los datos, leer el ejercicio muy bien, interpretar el ejercicio. Esa es la clave para poder resolver este tipo de problemas. Bueno, aquí entonces ya resolvimos este primero. Vamos a hablar ahora de la estequiometría y la relación que existe esta estequiometría con los gases. Lo olvidaba aquí, no lo mencioné antes de terminar de borrar. Observen que es NO2, que es un gas. Por eso aplicamos la ecuación del gas ideal. Usted esté muy pendiente de eso. Si la sustancia de la cual se está hablando no se encuentra en estado gaseoso, no podemos aplicar las leyes de los gases. No se puede aplicar la ecuación del gas ideal porque ustedes saben que esa es exclusiva para sustancias en estado gaseoso. Muy bien, vamos a trabajar acá, este que está aquí al ladito, el 1049. Espérenme uno más adelantico. Bien, observen estos ejercicios. La recomendación es que ustedes del 1045 al 1050 traten de resolverlos para que los practiquen, porque de ahí viene la evaluación. Yo creo que vamos a resolver este que tiene valores decimales. Ok, el 1046. Entonces estoy aumentando el tamaño para que ustedes puedan leer el ejercicio. Vamos a resolver el 1046. Vamos a iniciar con el análisis de ese ejercicio, el 1046. Dice,
El hidruro de calcio, y da la fórmula, reacciona con agua para formar hidrógeno gaseoso. Bien, noten esto. Hidruro de calcio se encuentra en estado sólido, agua que se encuentra en estado líquido, hidróxido de calcio que es acuoso, es decir, está disuelto en agua, y tenemos hidrógeno gaseoso. Aquí hay una sustancia involucrada que se encuentra en estado gaseoso. Bien, vamos a continuar. Esta reacción a veces se utiliza para inflar bolsas salvavidas, globos meteorológicos y cosas así, cuando se requiere un mecanismo sencillo y compacto para generar hidrógeno gaseoso. Bien, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio se necesitan para generar 64,5 litros de hidrógeno gaseoso si la presión del hidrógeno es de 814 torricelis a 32 centígrados? Perfecto. Al hacer el análisis del ejercicio, notamos que nos dan unos datos iniciales de una sustancia que se encuentra en estado gaseoso. Nos están dando todos los datos o gran cantidad de datos del hidrógeno. ¿Cuáles son? Dice, vamos a generar hidrógeno. ¿Cuánto? 64,5 litros. La presión de ese gas va a ser de 814 torricelis y la temperatura a la que va a estar ese gas es de 32 centígrados. O sea que tenemos datos de volumen del gas, temperatura del gas y tenemos presión del gas. La pregunta es, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio, que es un sólido? Es decir, no podemos aplicar datos de gases al hidruro de calcio porque es un sólido, pero a esta sustancia que se encuentra en estado gaseoso sí, y que por cierto nos están dando tres datos. Nos están dando volumen, nos están dando temperatura y nos están dando presión. Recordando la ecuación del gas ideal, fíjense que nos están dando presión, nos están dando volumen, nos están dando temperatura, la constante la conocemos, que vamos a hallar moles. Y hallamos moles del hidrógeno. Al hallar moles del hidrógeno, ¿qué podemos pasar a hacer? Muy sencillo, con la ecuación y la estequiometría correspondiente, vamos a hallar lo que nos piden, hidruro de calcio. Ese es el orden del ejercicio y así lo vamos a resolver. Entonces vamos a dar inicio al ejercicio. Tomemos entonces los datos. Nos están dando entonces la presión del gas, nos están dando la temperatura del gas, nos están dando el volumen del gas. Los datos son entonces, ya los reviso. El volumen 64,5 litros. Volumen entonces, vamos a anotarlo, 64,5 litros. Bien, la temperatura. Vamos a mirar la temperatura, que la olvidé, 32 centígrados. Ok, y la presión nos dice que es de 814 torricelis. Perdónenme acá. Presión 814 torricelis. Recuerden que la presión debe estar expresada en atmósferas. Para expresarla en atmósferas simplemente lo que hacemos es dividir 814 entre 760. 814 lo vamos a dividir entre 760. Eso nos da 1,07. Vamos a escribirlo acá. De una vez escribimos equivalencia. Entonces eso equivale a 1,07 atmósferas. Bien, ya tenemos los datos. Recordemos que lo que vamos a hallar son moles. Entonces moles es igual a presión por volumen sobre constante por temperatura. ¿Listo? Bien, compañeros. Entonces, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Tenemos entonces los moles. La presión es 1,07 atmósferas
por el volumen, que es 64,5 litros. Esto dividido entre la constante 0,0821 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin, por la temperatura, que es 32 centígrados, que le sumamos 273, y eso nos da 305 Kelvin. Vamos a cancelar unidades, atmósferas con atmósferas, litros con litros, Kelvin con Kelvin, y específicamente nos queda la respuesta en moles. Por lo tanto, vamos a resolver, vamos a mirar en la calculadora cuánto nos da eso. Entonces tenemos 1,07, que lo vamos a multiplicar por 64,5, y esto lo vamos a dividir entre, lo vamos a dividir en la constante por 305. Por 305, ok. Y entonces la respuesta es 2,7576, o sea que aproximado con un solo decimal es 2,8. Acá tenemos entonces la respuesta. Y la respuesta es 2,8 moles. ¿De qué? De hidrógeno. Listo. Ahí ya tenemos los moles. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora lo que vamos a hacer es que el ejercicio es muy concreto y nos está pidiendo la cantidad de hidruro de calcio que se forma. Pregunta, ¿cuántos gramos de hidruro de calcio? Es decir que vamos a establecer una relación mol-masa usando la estequiometría. Aquí debemos observar entonces que tenemos un coeficiente de 2, acá tenemos un coeficiente de 1. Entonces el ejercicio dice, y partimos del dato que acabamos de obtener, 2,8 moles, y lo voy a escribir por acá, de hidrógeno gaseoso. Abrimos paréntesis estequiométrico, lo voy a abrir de este color. Y recordemos que el paréntesis dice que por cada 2 moles de hidrógeno se forma 1 mol de hidruro de calcio. Hasta ahí nuestra respuesta iría en moles de hidruro de calcio, pero nos piden masa de hidruro de calcio, o sea que vamos a hallar acá otro paréntesis de masa molar. Y entonces viene 1 mol de hidruro de calcio y arriba la masa molar del hidruro de calcio. Recordemos bien entonces, compañeros, aquí vamos a mirar la tabla periódica, recordando entonces que el calcio tiene una masa, fíjense acá, entonces el calcio tiene una masa, se me perdió acá, y fue que se me olvidó justo en este momento, la masa del calcio, 40. Ok, 40 gramos sobre mol. El calcio tiene una masa de 40 y son 2 átomos de hidrógeno, o sea que la masa total sería de 42. Y aquí entonces vamos a escribir 42 gramos de hidruro de calcio. ¿Qué hacemos acá? Acá cancelamos moles de hidrógeno con moles de hidrógeno, moles de hidruro con moles de hidruro. Se multiplica 2,8 por 42, se divide entre 2, o 42 dividido entre 2 da 21. Vamos a multiplicar directamente 2,8 por 21. Entonces tenemos 2,8 que lo vamos a multiplicar por 21. Da 58,8, podemos redondearlo a 59 y por lo tanto la respuesta aquí de nuestro ejercicio, esto es igual a 59 gramos de hidruro de calcio. ¿Ok, compañeros? Entonces, esta es la forma para poder resolver los ejercicios. No significa que todos tengan un parámetro de resolución igual, no. Usted debe hacer la lectura del ejercicio, mirar cuáles son las variables, la incógnita, los datos que le dan y cómo puede emplear las ecuaciones. La clave aquí es que usted pueda identificar el tipo de estequiometría que va a usar o de relación estequiométrica. Esta era una relación de tipo mol-masa, porque inicialmente teníamos los datos en moles y debemos hallar una respuesta en masa. Bien, espero que esta explicación haya sido de su agrado, que haya quedado clara y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, compañeros.